¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a empezar hoy. No sé si algunos estuvieron en la clase anterior, pero bueno, lo que quería aclarar unas cosas antes que todo, de lo que habíamos visto de pensiones. Pensiones, la pensión directa. Cuando hablamos de la pensión directa, ¿no es cierto? Que decimos que es por la muerte de un trabajador en actividad y que le corresponde a su cónyuge, ¿no? Y si no hubiera cónyuge, concubina o menores, hijos menores, ¿no? Bueno, ahí lo que les quería decir es eh, que hay que unificar las claves en la AFIP, o sea que primero hay que hacer la clave fiscal del cónyuge superfiste y luego unirla con la del causante, o sea, como la del causante ya no va a existir más, entonces se unifica. Si tiene pensión o tiene jubilación, se van a unificar y bueno, a partir de ahí después se puede realizar el trámite, ¿no? Bueno, ahora vamos a compartir, entonces, vamos a empezar con los temas. Bueno. ¿Pueden ver ahí? No sé si me escuchan y ven. ¿Se ve algo? No, todavía no se ve nada, Doc. Entonces, espera un segundo, porque algo pasó. Tranqui. A ver, ¿qué dice que entré mal? Dios. A ver. Vamos de nuevo acá. Ahí me van a ver otra vez. Y voy a... Ahí tendría que estar el PowerPoint. No sé si... No, Doc, no puso. Ponga por favor compartir pantalla. Vamos de nuevo, a ver. Ahí estamos. Compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí, perdón. Ahora sí estamos perfectos. Disculpen. Ahí el inconveniente. Bueno. Entonces. Bueno, entonces acá vamos a continuar con la clase leyes especiales, ¿no es cierto? Cuando decimos de leyes especiales, vamos a ver algunos regímenes distintos para jubilarse, ¿no? No el normal que vimos la otra vez, todos los pasos, ¿no es cierto?, de la ley 24.241, la 18.037, relación de dependencia, autónomos, ¿sí? O la de, por ejemplo, la de docentes. Vamos a continuar con cómo realizar una presentación ante ANSES, ¿no? Vamos a ver monotributo social, moratoria, otras leyes especiales y los recursos a presentar. Muy bien. Vamos a cómo realizar la presentación y ahí vamos a ver la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, ley 27.260, que habrán escuchado hablar muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante esta pensión universal para el adulto mayor, porque hay personas que no pudieron o no tuvieron la oportunidad, ¿no es cierto?, de trabajar en relación de dependencia, o su empleador nunca les aportó. Hay gente que trabajó en el campo, siempre que yo tuve clientes que me dijeron que trabajaban cortando leña, o en la quinta. Bueno, nunca tuvieron aportes ellos, jamás tuvieron un aporte. Y bueno, y se encontraron con la edad de 65 años, 70, 73, y ningún aporte.
Entonces, no es lo mismo que para las mujeres, donde hay una moratoria, donde se pueden, hay varios tipos, ¿no? Para las mujeres, amas de casa, ahora está la cuidar, que cuando tienen hijos, pueden pasar por personal doméstico también. Bueno, entonces, pero para los hombres, más complicado, ¿no? Entonces se creó esta ley 27.260 que se llama PUAM. Después vamos a ver la evaluación socioeconómica y patrimonial, trabajadores de la construcción, ley 26.494, y pasamos ahora directamente a la pensión universal. ¿A quiénes les corresponde? A personas de 65 años o más, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿no? Porque de repente puede haber una mujer que tiene 65 años, pero no tiene ningún aporte, nada, ni siquiera tiene hijos. Bueno, se complica bastante su situación. Entonces, bueno, enseguida se soluciona con la PUAM, ¿sí? Que es la pensión universal para el adulto mayor. Los aportes no son necesarios, o sea que puede haber gente que tenga 2 años, 3 años, bueno, saben que necesitamos 30 para llegar, así que imposible, ¿no? Entonces todo lo que sea que tengan de aportes no les va a servir, salvo que de los 65 en adelante sigan aportando, si tal vez tenían, no sé, 4 o 5 años, pero ¿a qué edad se jubilan, no? Ya no van a tener 80 y pico, digamos, ¿no? Aparte, muchas veces las moratorias no permiten pagar todo el dinero de una sola vez, entonces hay bastantes trabas. Pero bueno, si fuera que estuvieran pagando algún monotributo, y aunque sea el monotributo social, que lo vamos a ver, podría ser que todavía estas personas llegaran a jubilarse, ¿no? Pero bueno, antes que nada es mejor tener esta jubilación, pensión, digamos. Bueno, ¿qué requisitos tenemos? Las personas que lo solicitan deben ser argentinos o argentinos naturalizados con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o un extranjero con residencia mínima de 20 años en el país. Vieron que quizás a ustedes, los que recién comienzan o los que ya están realizando jubilaciones y pensiones, a veces hay personas extranjeras, ¿no? Que son de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, ¿no? De países limítrofes, sobre todo, ¿no? De Chile no me tocó nadie, por ejemplo. Pero bueno, entonces dicen, estoy en el país hace 15 años, hace 30. Bueno, tienen que tener algunos aportes, por supuesto, también, pero para una jubilación ordinaria, ¿no? Hablamos primero de una jubilación ordinaria. Entonces, lo primero que le tenemos que pedir es el certificado de migraciones, ¿sí? Migraciones entrega un certificado donde dice, va a constar la entrada al país, ¿sí? La entrada al país, y si no salió del país, o sea, si se mantuvo en el país durante un periodo de 20 años, o sea que la residencia es acá en Argentina, no hay problema, ¿sí? Entonces, porque para una jubilación ordinaria, 30 años tiene que ser. Para Juan, 20 años. Con 20 años solucionamos el problema de extranjeros que están viviendo aquí en Argentina, que tienen residencia, que no piensan volver a su país por el momento. Entonces, le podemos hacer esta pensión universal. Bueno, también otro requisito es no cobrar otro beneficio, que no cobre nada, ¿sí? Y mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión. O sea,
que la solicitan y después mañana se van al Paraguay o a Bolivia o a donde sea. No, se tienen que quedar acá, ¿no? Porque justamente es una ayuda es esta, se cobra mucho menos. Entonces, es una ayuda que se les da a estas personas para que puedan tener mensualmente, ¿no es cierto?, algo. ¿Qué beneficios tiene, no es cierto? Porque también tiene sus beneficios. Algunos dicen, ay, es muy poco. Pero bueno, tiene sus beneficios. Es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza en forma trimestral por la ley de movilidad, ¿sí? Tiene la cobertura de PAMI, que eso es re importante, ¿no? Antes, bueno, todo el mundo se queja siempre del PAMI, también lo voy a decir. Pero también otra gente está muy feliz de tener PAMI porque tiene todos los remedios gratis, atención médica, no solamente, o sea, tiene que ir al hospital, sino también hay otros centros que se pueden atender y clínicas también. Así que es muy importante la cobertura médica que les da Juan. También se le paga la asignación por cónyuge, la asignación por hijos menores, asignación por hijo con discapacidad, asignación por ayuda escolar y obtención de créditos también. Los créditos vieron que dan ANSES actualmente con una tasa menor a la del banco. Lo pueden solicitar también los que tengan la pensión universal para el adulto mayor o Juan. Que se les va a descontar en cuotas, ¿no es cierto?, de la pensión que reciben. Actualmente es una pensión más o menos de 30.000 pesos. Y ahí le pueden agregar cónyuge, hijos menores, ayuda escolar. Bueno, a veces, ¿no es cierto?, ya una persona de 65 años o 68, 70, a veces no tiene hijos menores, ¿no? Pero bueno, puede tener un hijo con discapacidad de repente, o bueno, que esté estudiando, entonces le va a corresponder. ¿Cómo realizamos el trámite, no? Por internet y presencial con turno previo. Bueno, por internet hay una parte, cuando entramos a Mi ANSES, ¿no? Los que estuvieron en la clase anterior ya saben lo que es Mi ANSES, que toda persona lo debe tener, esté jubilado o no esté jubilado, ¿no? No importa, porque es muy importante para saber qué aportes tengo, si mi empleador está cumpliendo con los aportes, que si, o sea, trabajando en relación de dependencia, que sea la caja de ANSES, ¿no? Y también sirve también para sacar los turnos. Entonces, si lo hacemos por atención virtual, bueno, hay que volcar tener toda la documentación al día, ¿no? El documento de identidad que tenga todo actualizado, o sea, desde el domicilio, hijos, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar, teléfono, internet, ¿sí? O sea, un correo electrónico, digamos, no internet, perdón, correo electrónico. Bueno, y presencial con turno previo, ¿no? Cuando es presencial con turno previo, bueno, por supuesto, nosotros los abogados sacamos el turno como apoderado y vamos con la persona ANSES, ¿sí? Generalmente, ¿no es cierto?, las UDAI de ANSES están todas tratando de decirles a la gente de que se las hagan solos, o sea, el trámite, que se los hagan solos, que no necesitan de abogado, no de ningún letrado. Pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe, o sea,
no sabe que existe esta pensión universal, entonces menos ir hasta ANSES y preguntar si le corresponde algo, ¿no? A veces en ANSES te dicen, bueno, tiene que hacerse la clave de mi ANSES, tiene que o ver un abogado, a veces le dicen, o depende quién lo atienda, ¿no? Y depende del lugar también. Así que bueno, estas son las dos maneras que podemos sacar el turno, hacer el trámite, ¿no es cierto? Bien. Evaluación socioeconómica y patrimonial. Bueno, acá la evaluación socioeconómica y patrimonial se la hacen a todos. O sea, todos los casos, si ustedes ya hicieron alguna presentación, van a ver que ahí está el formulario, que yo lo presenté en la clase anterior, que es una evaluación socioeconómica patrimonial. ¿Por qué? Porque quieren saber si la persona le corresponde o no. O sea, vamos a decir esto. Si tenemos los 30 años de aportes, ¿no es cierto? No hay ningún problema. O sea, así sea millonario, así tenga 10 autos, así tenga 20 inmuebles, la tienen que otorgar, porque uno tiene los 30 años de aportes, ¿sí? ¿Cuándo es que no se la otorgan? Porque a veces uno saca el turno, ¿no es cierto?, de una jubilación o de una pensión, y en ese momento que le faltan años, o sea, le faltan 2 o 3 años, supongamos, ¿no? O un año. Entonces dicen, no pasa el socioeconómico, así lo dicen, no pasa el socioeconómico. Entonces, ¿por qué? Bueno, no, porque tiene, dice, 2 tarjetas de crédito, porque tiene una estación de servicio, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿se puede pagar ese año íntegro con con una moratoria, pero pagarlo al contado, no que pagarlo en cuotas? Al contado, no se puede. O sea, ANSES no lo permite. Quiere que tengan los 30 años en ese caso, ¿no? Porque es una persona, para ellos, clase alta o pudiente, y bueno, a veces hay personas que tienen, no sé, un campo o 2 campos, pero no lo tienen explotado, no tienen, o sea, tienen el valor del campo, pero no, no tienen ingresos también, ¿no? De repente. Entonces, si no aportaron los 30 años, tampoco les permiten. Así que bueno, a seguir aportando. Bueno, hay una resolución que dice del 2019 que establece la ley 24620, ¿no? Sobre la evaluación socioeconómica y patrimonial de todas las personas que se van a jubilar o pensionar. Y dice que será positiva si se cumplen los siguientes requisitos: ingresos brutos percibidos en los últimos 12 meses, después declaraciones juradas de bienes personales, gastos y consumos que no superen en más del 30% los ingresos calculados, tarjetas de crédito, gastos por más de 140.000 pesos, etc. Bueno, y hay todo esto y mucho más, o sea, dice la evaluación socioeconómica. A veces hay gente que tenía solo una tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, porque tenía una pensión y se le había dado el banco, una pensión mínima, y bueno, y tampoco lo aceptaron, hubo que pelearlo bastante para que se pueda jubilar. Tenía, o sea, una señora viuda, ¿no es cierto?, con la jubilación del marido y la pensión, perdón, del marido, y quería hacerse su jubilación, entonces le pedían, no pasaba el socioeconómico por una tarjeta que tenía. Entonces ella dijo, le doy de baja la tarjeta y entonces pasaría el socioeconómico. Bueno, pero bueno, se pudo solucionar porque encima alquilaba, o sea, no tenía casa propia, figuraba anteriormente como que había tenido una casa, y bueno, todas esas cosas que no se actualizan, después surgen los problemas, ¿no? Bien. Vamos a los trabajadores de la construcción. Ley 26494. ¿Sí?
Bueno, los trabajadores de la construcción, aunque no lo crean, hay también mujeres que trabajan en la construcción. Son muy pocas las que trabajan en la construcción. Pero podemos decir que también se jubilan como tanto la mujer como el hombre. Se jubilan a la misma edad, 55 años de edad, ¿sí? Con 25 años de aporte. Bueno. Bueno, ahí vuelvo otra vez. Quería verlos, pero no, no pude cerrar esa parte. Vamos a compartir de nuevo. Bueno. Bueno. Algo sucedió. ¿Qué es lo que necesita, Doc? Dígame. Sí, me sucedió algo de nuevo. Iba bien. Baje si quiere. ¿Están dentro de las diapositivas? Sí, no, son PowerPoint, pero ahí voy bien, ¿eh? Ya está, Bueno, ya perfecto. solucionamos. Bueno, estábamos, perdón, con esto. Trabajadores de la construcción, ley 26.494. Dijimos que entonces, como les conté recién, que a las mujeres también, hay mujeres que trabajan en la construcción. Entonces, a partir de los 55 años de edad con 25 años de aporte, ¿sí? Bueno, hay personas que quizás no tienen los 25 años de aportes trabajados en la construcción, pero tienen que tener los 12 últimos, ¿sí? Deben corresponder a trabajo en la industria, o sea, en la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque si tenemos personas que trabajaron, por ejemplo, también que hicieron trabajo insalubre como fueron chofer de taxis, chofer de colectivos, y vamos agregando, y los últimos fueron de la construcción, entonces todo es válido, ¿sí? Tuve un caso de que la persona trabajó de taxi, después trabajó en una fábrica de plásticos donde había residuos peligrosos y luego trabajó por último en la construcción, en una empresa. Pero no llegaba, o sea, tenía la edad, pasó los 55, supongamos 57 años, no tenía los 25 años de aporte, pero se le pudo hacer una moratoria pequeña, ¿sí? De un año más o menos, le faltaba un año. Entonces con un año, más el exceso de edad, llegamos a poder completar los 25 años y se pudo jubilar. Bueno, cuando iniciamos una jubilación de trabajadores de la construcción, nos van a pedir el certificado del IERIC, Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, del empleador y del trabajador, ¿no es cierto? Debe estar inscrito en el IERIC. Bueno, todo eso depende de la empresa. Si es una buena empresa, va a estar inscrito el trabajador, ¿sí? El certificado va a decir todos los años que trabajó en la construcción. Re importante porque al menos los últimos 12 años deben ser de la construcción. También los registros de afiliados de la Unión Obrera de la Construcción, de la UOCRA. Eso también es importante, que siempre están, vieron que están siempre los sindicatos, uno va a una oficina, bueno, se presenta y luego le van a entregar ahí como que estuvo afiliado ahí. Entonces,
esa es otra prueba importante, estar afiliado a la UOCRA. Otra es la libreta de aportes. Bueno, pocos trabajadores de la construcción tienen libreta de aportes, porque a veces no se las da el empleador. El empleador, ¿qué hace? Se queda con la libreta, para no hacer a lo mejor los aportes, pasa muchas veces, y después cierra la empresa o lo despiden o renuncia, y no tiene el trabajador la libreta con los aportes. Tuve también hace poco un trabajador de la construcción que tenía todos los aportes en la libreta. Impecable, increíble. Cuando lo llevé a ANSES, el iniciador me dijo impecable todo porque tenía todo perfecto. Y luego hay una credencial del registro laboral. Hay una credencial que también se obtiene en el IERIC, ¿no? Y tiene un código QR. Bueno, supuestamente en ese código QR están todos los aportes de la persona, pero a veces ANSES dice, no, pida el certificado en el IERIC, así que no presenten a ningún trabajador de la construcción si no tienen el certificado del IERIC, ¿sí? Porque se van a decir saque un nuevo turno y después vuelva con el certificado, ¿sí? Bueno, y también es importante pedir a la empresa una nota donde diga que el trabajador fulano de tal trabajó en obra, ¿sí? Eso es re importante, que trabajó en obra. Porque a veces, ¿qué sucede? Quizás los aportes están, aportes comunes tiene, en cambio tienen que ser aportes especiales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de que esa persona se pueda jubilar, que pueda obtener su jubilación, porque trabajó en la construcción. Saben que el trabajo de construcción es muy pesado, ¿no es cierto? La persona después, a posteriori, tiene muchas enfermedades, ¿no es cierto? Dolores de columna, de espalda, de piernas, hernias, etcétera, etcétera, ¿no? Durante el trabajo de la construcción. Por eso, es un régimen especial que se jubilan con menos edad. Entonces les decía que hay que tratar de pelear. También pidan los recibos de sueldo, ¿sí? Los recibos, porque a veces no encuentran la empresa, pero tenían los recibos guardados. Son prueba de que trabajaron. Otros también testigos. Los testigos que trabajaron, que saben que trabajaron, y si son compañeros de trabajo que ya se jubilaron y pueden presentarse, también. ¿Cómo sería lo de los testigos? Lo de los testigos hay hay un formulario especial que se llena y se puede llevar a un juzgado de paz letrado o un juzgado civil para hacer una declaración jurada también. O sea, hacer una declaración jurada y después presentar este formulario, que el formulario tiene un montón de preguntas, ¿sí? Entonces va a preguntar desde cuándo trabaja la persona, si lo conocía, cómo sabe que estaba ahí. Bueno, las preguntas que se hacen generalmente en los juicios, ¿no? Pero bueno, una declaración jurada viene bien. Y además de la declaración jurada, viene bien todo lo que sea, perdón, viene bien todo lo que sea testigos, ¿sí? Y otras cosas que de la empresa, porque a veces hay, en la empresa le ofrecieron alguna vez un seguro de vida y lo puede tener. Entonces, todas esas cosas
Generalmente les digo, nuestros clientes no las guardan, ¿sí? Piensan que las tienen, pero después dicen, no la tengo en ninguna parte y no, no sirven en el sentido de que, que no podemos probar, ¿sí? O sea, lo importante acá es probar que tienen los 25 años y que trabajaron en la construcción en los últimos meses, ¿no? Perdón que me fui un poco de línea. Bien. Vamos a ver un poquito ahora, antes de monotributo, quería decir que hay otros regímenes especiales, ¿sí?, de trabajadores, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, entre docentes, ¿sí? Docentes de provincia de Buenos Aires y docentes de Cava, ¿sí? Docentes de provincia de Buenos Aires se jubilan a los 50 años con 25 años de aporte, ¿sí? 25 años, pero la caja no es ANSES, sino es IPS, Instituto de Previsión Social, ¿sí? Que tal vez en alguna futura charla se pueda dar esto. Entonces, tanto el hombre como la mujer, con 50 años de edad y 25 años de aporte, hasta hoy se pueden jubilar en la provincia de Buenos Aires. Que estén al frente de cursos, durante los últimos 10 años tienen que estar al frente de un curso, tanto primario, jardín, primario, secundario, terciario también. Y la diferencia con Cava es que acá 57 años la mujer y 60 el hombre. Y tienen que tener 30 años de aporte, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque se supone que, yo creo que la diferencia es porque docentes de la provincia de Buenos Aires trabajan, por ejemplo, en lugares con ruralidad, lugares más alejados, y bueno, y Ciudad de Buenos Aires está todo un poquito más cerca, ¿no? Entonces, esa es, supongo, la diferencia que hacen, y son diferentes cajas, porque acá serían CES y en la provincia es el IPS, Instituto de Previsión Social. Pero el docente, ¿no es cierto?, de Cava, se va a jubilar la mujer con 57 años de edad, 30 años de aporte, y se va a jubilar con el último recibo de sueldo, o sea, el más alto que tenga. O sea, mayor cantidad de horas, mayor remuneración. O sea que va a ser con el sueldo más alto. En cambio, en provincia se toma un promedio, los 3 últimos años o los 5 mejores dentro de la carrera, ¿sí? Después hay un montón de ítems que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en provincia hay que ver si tenían ruralidad, si no la tenían. En un momento, en otro gobierno, que no voy a nombrar, la sacaron la ruralidad. Dejaron una sola, y en algunos lugares. Pero había ruralidad del 30, del 60, del 90, del 120%. ¿Sí? Entonces, escuelas de campo, escuelas para lugares muy inhóspitos para llegar y demás, de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso suma para la jubilación, ¿sí? Y en Cava, como les decía, no hay que contar eso de los últimos años, sino que el último recibo, ¿no?, con los 30 años de aporte. Bien. Vamos a pasar ahora monotributo social.
quiénes y cuándo pueden inscribirse, ¿no? Eso es cuando si se realiza una única actividad económica independiente. Si trabaja en relación de dependencia percibiendo un salario bruto inferior al haber previsional mínimo, o sea, menos de 30.000 pesos, 32.000 pesos, forma parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de 6 asociados, y solo podrán realizar una actividad y tiene que ser la que está beneficiada, ¿sí? Declarada y aceptada en el registro del ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? O sea que puede ser, por ejemplo, alguien que tenga, puede ser un negocio pequeño, pequeño negocio, no tiene que ser, porque si no ya pasamos a otra categoría. Un taller en la casa, por ejemplo, una modista, puede ser una, puede ser de repente, a ver, perdón, ¿pasó algo? Hola, hola. Hola del centro de graduados. Hola, sí, ¿qué pasó? No pasó nada. Parecía que me decía que reanudar, decía, ¿está todo bien? Está todo perfecto. Perdón, entonces, porque me aparecía una leyenda. Está bien. Bueno, entonces, les decía que, por ejemplo, a veces una señora que trabaja en una casa y no le hacen ningún aporte, bueno, ella puede pagar monotributo social para poder jubilarse en el futuro. También personas que vinieron al estudio, por ejemplo, a consultarme, no llegan con los años que tienen, ni pueden comprar años en la moratoria, entonces yo les dije, paguen monotributo social, que es su mínimo, ¿sí? En este momento deben ser más o menos, creo que cerca de 1.000 pesos. Entonces paga monotributo social y tiene aporte jubilatorio y obra social. Y no solo para él, sino para la familia, que ahora la vamos a ver acá. Bueno, ¿se utiliza? ¿Para qué se utiliza? Esperen un segundo, que me faltó. No, ya está. Estaba bien lo de monotributo social, entonces. Moratoria. Vamos a ver un poquito la moratoria. Se utiliza para regularizar la falta de aportes cuando la persona no reúne los años correspondientes a la actividad laboral que realizó, ¿sí? ¿Quiénes son las más afectadas? Las mujeres, en mayor proporción por el trabajo no registrado y a veces el desempleo, ¿no? También. Por la moratoria de la ley 26.970 que vence el 23 de julio del 2022, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años, nacidas, o sea, 1962, regularizando años de aporte hasta el 2003, ¿sí? Bueno, esto es lo que se utiliza mucho para poder jubilarse. O sea, esto empezó con las amas de casa, ¿no es cierto? Que se pudieron jubilar cantidad de amas de casa que no tenían ni un solo aporte. Que sería, como yo lo llamaría, como el equivalente, ¿no es cierto?, a, en este momento, cuidar, ¿no es cierto?, cuidar la persona que tiene hijos, o sea, cambiaron un sistema por otro, ¿no? Como cambiar un sistema por otro, porque al tener hijos también suma años. O sea, es una moratoria que beneficia a muchas mujeres. Los aportes faltantes para la jubilación pueden cancelarse en un pago al contado o con un plan de pago de 60 cuotas mensuales, ¿no? Con un pago depende también, ¿eh? A veces no lo permite el sistema, porque no
se puede comprar años. Todo esto tiene que ver, está relacionado con el famoso SICAM, ¿no? Es ese sistema que está conectado entre ANSES y la AFIP, ¿no? Ustedes por el SICAM, entonces pueden saber cuántos años se pueden comprar y cuántos no, en la persona que se quiere jubilar. La moratoria es bastante amplia, o sea que permite comprar años, después el exceso de edad. Bueno, ahora lo de pagar en una sola vez, a veces no da el tiempo, ¿sí? Y además, si una persona quiere jubilarse y tiene pocos aportes, quiere decir que no va a tener el dinero para pagarlo en una sola vez, ¿sí? En una sola vez sería mucho dinero. Entonces, tiene que hacer una moratoria así en 60 cuotas mensuales que se las van descontando del recibo de haberes. O sea, una vez que obtiene el beneficio, la persona le van descontando mensualmente el beneficio. Cuando se inicia esta jubilación con moratoria, iniciamos la jubilación, nos presentamos ante ANSES y el iniciador enseguida cuando realiza el SICAM, chequea el SICAM que nosotros llevamos, porque a veces también lo pueden hacer ellos el SICAM, pero bueno, si va un abogado, quieren que el abogado lleve el SICAM, de hecho. Si va la persona sola, a veces también le dicen, señora, tiene que traer alguien le tiene que hacer el SICAM. Bueno, la persona ni sabe qué es el SICAM, entonces muchas veces se dificulta todo. ¿Cómo mandarlo a hacer la clave de mi ANSES? Si no tiene computadora, ¿cómo la va a hacer la clave de mi ANSES? ¿No? A veces señoras que quieren cobrar los salarios de la asignación por hijo y demás, que también la asignación por hijo tienen derecho a también sacar un préstamo de ANSES, ¿sí? Entonces le dicen, ah, bueno, pero tiene que tener mi ANSES. Bueno, a veces no tienen un celular tampoco, un celular que tenga todas las funciones como para poder realizarlo, así que, bueno, menos una computadora. Se lo tienen que facilitar ANSES, los empleados de ANSES. Pero bueno, a veces hay mucha gente, hay horarios que no se puede ir, y de tanta gente que hay, entonces hay que buscar los días y horarios. Los mejores son a las 2 de la tarde o a la mañana muy temprano, ¿sí? Cuando abre o cuando ya estamos al final. Al mediodía siempre hay mucha gente, muchas madres solicitando todos los beneficios, ¿no?, que le corresponden para sus hijos. Bien. Les decía que el SICAM, ¿no es cierto?, es un sistema que facilita mucho para la moratoria, que hay que siempre se utiliza cuando no cumplen los 30 años, o sea, no tienen los 30 años o los 25 años en las jubilaciones especiales, ¿no? Entonces ahí sí se debe utilizar el sistema de SICAM, que se hace un cálculo, ¿no es cierto?, que se va a ver reflejar ahí todo lo que tenga autónomo, por ejemplo. Entonces, si tiene deuda, se ve cómo cancelar esas deudas, bueno, hay un montón de cosas para ver ahí, ¿sí? Es muy amplio, es muy complejo, les digo, lo del SICAM. Hay que tener mucho cuidado, muchos detalles que ver, porque por un día, a veces, un día que le falte a la persona, hay que sacar un nuevo turno y hacer un nuevo SICAM, ¿sí? Porque no lo van a aceptar en ANSES. Bueno,
Dentro de otras leyes especiales están los trabajadores agrarios con 57 años de edad y 25 años de aporte. Los trabajadores agrarios, ¿no?, que se matan trabajando en el campo, como les decía, a veces no tienen todos los aportes realizados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los trabajadores agrarios? Cuando no llegan con los aportes, quedaría pagar, hablar con el empleador y que le regularice la situación, porque no queda otra ahí, los trabajadores agrarios. Es un problema del empleador que le hace aportes como trabajador común cuando tienen que ser trabajos especiales, ¿sí? Y luego tienen que estar afiliados también. Es muy importante que estén afiliados al sindicato de trabajadores agrarios, ¿no? Apicultores, también van avícolas, etcétera, etcétera. Todos están, tienen que ir a su sindicato y pedir una constancia de afiliación, que eso los va a ayudar para poder comprobar que trabajaron en tareas insalubres, ¿sí? Porque hablamos de todas tareas insalubres, trabajadores, agrarios, ¿sí? Etcétera. Bueno, y acá lo de docentes, ya se los adelanté, cómo es, ¿no es cierto? Son dos cajas diferentes, la de Provincia de Buenos Aires y la de Cava. Cava va ANSES, todo. O sea, si yo trabajé en docencia, en enseñanza, supongamos primaria y media, y luego sigo trabajando en la universidad dando clases, cuando cumpla 65 años de edad, voy a poder llevar los aportes de la universidad a mi jubilación de 60 años como docente de CABA, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, nunca se pierden los aportes. Siempre, trabajo hasta los 70, bueno, esos aportes después se acumulan a la jubilación que tengo como docente. Bien. Vamos a pasar a los recursos, ¿no? Cuando una persona recibe la notificación de acuerdo de prestación y no está conforme en todo o en algunos de los aspectos que integran el acuerdo, podrán interponer los siguientes recursos en el plazo y en la forma indicada en cada caso. Bueno, ¿qué les quiero decir acá? Tenemos, recibimos, ¿no es cierto? Recibimos esperen que quiero poner. A mí me parece que está más completa la pantalla. Esperen un segundo. Ah, perdón, una cosa más que me quedó en la moratoria. Que ahora pronto estén atentos los que son previsionalistas o que comienzan, que después del 23 de julio, o sea, ahí se termina esta moratoria, ¿no? De las mujeres hasta los 60 años, de 60 para arriba. Y viene otra nueva moratoria, que va a incluir hombres también, ¿sí? Para que se puedan jubilar también los hombres, que tienen pocos aportes, y bueno, y no les alcanzaría nunca, o sea, se tendrían que hacer una PUAM a los 65 años. Entonces se está previendo
una nueva ley. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? De moratoria. Bueno, aclarado esto, vamos a los recursos. Por supuesto que hay muchas más leyes especiales de trabajos insalubres, ¿no? Hay más, por ejemplo, el trabajo de los aeronáuticos, investigadores científicos, personal embarcado, estibador portuario, ¿sí? Etcétera, 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 de trabajos insalubres, ¿eh? O sea, yo les mencioné algunos, nada más que son los más comunes, ¿no? Bueno, la docencia también a veces se dice que es trabajo insalubre, que por eso se jubilan con menos edad en provincia de Buenos Aires. Estábamos con los recursos. Entonces, ¿no? Cuando una persona, dijimos entonces, que ya le llegó la carta, que no llega más la carta a la casa, sino que hay que buscarla en ANSES, nosotros tenemos que ir y pedir la liquidación completa cuando ya sabemos desde mi ANSES que la persona tiene la jubilación favorable, ¿no? O sea que está acordado, digamos. Entonces, pero vemos que a lo mejor no pensamos, sino que haciendo el cálculo decimos, la persona se tiene que jubilar con mucho más, no con la mínima, porque tenía los 30 años de aporte, porque tenía un trabajo que ganaba mucho más, y bueno, para eso tenemos los recursos, ¿sí? Tenemos recurso de revisión ante la CARS, recurso de reconsideración y una demanda de impugnación del acto administrativo, ¿no? Características. Si es optativo el recurso ante la CARS, ¿no? Suspende los plazos para recurrir ante la justicia federal. Excluye solicitudes de reajuste por movilidad o planteos de inconstitucionalidad, ¿sí? Eso es lo que dice cuando presentamos ante la CARS, ¿no? La CARS es un organismo, ¿no es cierto?, que se presentan ahí. Ahora vamos a ver, la petición debe ser interpuesta por el titular de derecho ante la UDAI, designada al tramitar el turno, ¿no? Entonces, nuestro cliente, a través nuestro, se presenta en la UDAI. Y tenemos 30 días hábiles administrativos contados desde la fecha de recepción de la presente notificación. A tal fin se debería solicitar a través del sistema web el turno correspondiente. O sea, se saca turno, ¿no? Les iba a decir, por ejemplo, aquí tengo un expediente X, por ejemplo, bueno, que no está conforme la persona, ¿no es cierto?, con lo que pudo haber obtenido en la jubilación. Entonces tiene varias formas de poder reclamar. Recurso de reconsideración, que es optativo, suspende los plazos para recurrir a la justicia federal. Mediante un escrito dirigido al señor director ejecutivo presentado en la UDAI de ANSES que dictó la resolución. Tenemos 10 días administrativos contados desde la fecha de recepción de la presente notificación. Ahí. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que no siempre vamos a tener la respuesta inmediata. Este expediente que tengo acá, que bueno, que lo van a ver así, este expediente, resulta que yo lo presenté el 11 de octubre del 2019. ¿Cuándo lo tengo la firma? Miren acá la firma. 25 de marzo del 22. Recién ahí tuve la respuesta de este expediente, ¿sí? O sea, y ahí explicando los motivos por el cual se rechazó o se liquidó de esa manera, porque también puede ser esto que sea una denegatoria, ¿sí?
Pero fíjense todo lo que tardó. Está bien que tuvimos la pandemia, ¿no? Casi 2 años. Pero bueno, cuando yo entraba a mi ANSES me decía que estaba denegado o que estaba en forma favorable, pero no me decía, no me llegaba la resolución. O sea, la persona podía estar cobrando y no tenía la resolución definitiva, ¿no? De todo. Bueno, y después tenemos la demanda de la impugnación del acto administrativo, necesita patrocinio letrado, procede también contra las resoluciones dictadas por la CARS y por la UDAI, con motivo de los recursos de revisión y reconsideración respectivos, ¿sí? Bueno, las formas de interposición mediante un escrito de demanda presentado en CABA ante los tribunales. Esta asigna un juzgado de primera instancia de la Seguridad Social, ¿sí? O ante los juzgados federales de provincia o CABA. Entonces, dentro de los 90 días hábiles judiciales contados desde la fecha de recepción de la presente. Bueno, acá ya va directo. O sea, yo tengo el recurso este recurso de reconsideración y luego de ahí viene denegado, va a la CARS. Última instancia administrativa es la CARS, ¿sí? Que tarda a veces años, 2 años, 3 años. O sea, hay que presentar pronto despacho, hay que presentar como para poder mover un poquito el tema, ¿no? O sea, porque si no, queda ahí por años, como si estuviera archivado. Y una vez que tenemos la denegatoria, pasamos entonces a la impugnación del acto administrativo. Bueno, ahí ya tenemos 90 días hábiles contados desde la resolución de la cárcel, de la última resolución, y de ahí pasamos a la justicia directamente. Presentamos todas las denegatorias de ANSES, pruebas y demás, y tratamos de que salga la pensión o la jubilación de nuestro cliente, ¿sí? En la mayoría de los casos es favorable, pero no siempre. Hay denegatorias también, pero tenemos la apelación, o sea, a la Cámara. O sea que se puede pelear un poquito más, ¿no? Desde una buena demanda, yo creo que con una buena demanda se puede ganar. Todo se puede ganar. En el derecho todo se puede. Entonces no hay que desanimarse y tratar de seguir adelante. Bueno, como conclusión de todo, el sistema previsional argentino puedo decir que ha evolucionado facilitándoles a un número mayor de trabajadores la jubilación. Pero a pesar de los avances, aún quedan muchas cosas por implementar para lograr una jubilación digna, ¿no es cierto? Porque sabemos que hoy con la jubilación viven las personas muy ajustadas. Muchas gracias. Un segundo. Hola. Acá estamos. ¿No? ¿Anda por ahí? Sí, ahora sí. Muy bien. Voy a dejar de... No, voy a... A ver. Ahí estoy. Muy bien, ya tenemos varias manos levantadas. Bueno. Y el chat ya está abierto para que ustedes puedan hacer las consultas también por ahí. Bueno, Inés creo que es la primera, me parece, o Nancy. Bueno, son varios. Y les pedimos que sean escuetas en las preguntas, así ingresan todas las preguntas requeridas. Fernando, ya te vi que ahí levantaste la mano también. Bueno. Inés. Bueno, a ver, los escucho, si los puedo ayudar,
Temas, vieron, muy complejos todos, temas, bueno, que los que están en la profesión lo saben, ¿no? Cómo suceden. A ver. Inés, necesito que por favor me actives el audio. A ver, Inés. No, Inés, o sea, vos estás hablando y no te estamos escuchando porque no activaste el audio. ¿Ahora? Ahora sí. Igual estoy bastante difónica, así que no, era simplemente una aclaración. Además de abogada, yo soy docente de provincia de Buenos Aires y a lo mejor el doctor está, el tema de provincia de Buenos Aires y IPS es un poco complejo. Simplemente aclarar el tema de los años, porque yo me jubilé en un cargo jerárquico y cuando hay cargos de mayor jerarquía uno puede elegir en el sistema del IPS el mejor cargo, aunque no sea el último que desempeñó. En mi caso sí fue el último, pero a veces hay personas que tienen un cargo jerárquico, después lo dejan y de cualquier manera se puede elegir el mejor cargo para jubilarse. Exacto, sí. Eso Sí, era. sí. Perfecto, sí, sí. Muy buena la aclaración. Bueno, perfecto, muchas gracias, Inés. Nancy, ¿estás ahí? Bien, a ver, ¿ahí estás? Necesito que me... con algo está haciendo... Ahí está. Hola, hola. Hola, hola. 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 Sí, te escucho. Ah, bien. Bueno, no sé qué pasó, perdón por las dudas. Sí, no hay problema. También tuve mis falencias con el sistema. Todas las tenemos. Una consulta. El día viernes tuve un inicio con una jubilación de una persona extranjera. Si bien tiene residencia permanente en el país, es paraguaya, Sí. cuando cruzaron datos con migraciones surgió que registraba un ingreso al país, o sea, la fecha de erradicación permanente es del año 90, pero me surgió un ingreso, una entrada al país en el año 2015 y no figura la salida y con eso me rechazaron el inicio. Yo quería saber cómo puedo solucionar, qué trámite tengo que hacer en migraciones, o si lo tengo que pelear ante ANSES, o cómo, pues la primera vez que me pasa algo así. Sí, suele ocurrir muy seguido esto. Hay que pelearlo bastante en ANSES, porque sí, en el documento que dice, En el documento dice, fecha de ingreso al país, 12 de abril del 90, y fecha de erradicación, 27 de enero del 94. del 94, claro, perfecto. Entonces, y luego, 2015, ¿por qué? En el 2015 figura un ingreso, pero nunca salió, o sea, nunca figuró el egreso. Calculo El yo que egreso. habrá... Exacto. No, te tienen que dar ellos en migraciones un certificado que diga que ella ingresó en el año 90 a la Argentina. Sí, Y con ese perfecto. ¿Con ese certificado es suficiente? suficiente, sí, que ingresó en la Argentina desde el año 90. Como lo dice el documento, tiene que ser así. Perfecto. ¿Y usted tiene idea cuánto tiempo tarda ese documento, ese certificado de ingreso al país? Y hay que hacerlo vía web, hay que pagar un arancel Sí. y te lo envían, te contestan bastante rápido, 5 o 6 días te lo tendrían que contestar. Bien, perfecto. Bueno, eso es solo. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias. Perfecto, Doc. Bueno, seguimos entonces. Heidi, no sé si podés reactivar tu audio. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿quién es? Hola, sí, muchas gracias, doctor, por la exposición. Doctor, le hago una consulta. Usted habló de los recursos en los supuestos de que, por ejemplo, no se haya reconocido el trabajo insalubre.
cuando ya se ha sido notificado de, bueno, del auto de la notificación, perdón, de la jubilación. Cuando es algo previo, porque le comento la situación, tengo una persona que trabaja, que es enfermera y trabaja en el departamento de emergencias. Hay una ordenanza del gobierno de la ciudad que dice que las enfermeras o personal de salud que trabaja en el departamento de emergencias es considerado trabajo insalubre. Recientemente ella solicitó la sábana de ANSES con los aportes, porque bueno, obviamente se quiere iniciar la jubilación, y figura como servicios prestados comunes. Yo consulté en ANSES cómo podía hacer como para revertir esta situación y me reconozcan la ordenanza, y lo que ellos me informan es que hay que hacer un trámite en AFIP. No sé si esto es correcto, o si ustedes de su experiencia me pueden compartir alguna situación similar. Pero, ¿cuántos años tiene el aporte? Ella tiene, en lo que es el trabajo en el hospital, tiene 12 años. 12 años, los últimos 12 insalubres. Exactamente, porque trabaja en lo que es el departamento de emergencias. Sí. Bueno, hay que fijarse primero si los aportes son como insalubres, como trabajos especiales. Claro, eso es lo que aparentemente no figura, porque ella tiene la sábana de ANSES donde dice servicios prestados como comunes, como que no lo reconoce ANSES, porque precisamente en la página de ANSES figura un listado de los trabajos que ellos consideran como insalubres, y obviamente lo que es departamento de emergencias no está, porque eso está como dispuesto en una ordenanza del gobierno de la ciudad. Claro, bueno, ahí está el problema. Tendría que ver con el empleador, con la parte de recursos humanos, y ver ahí si se lo pueden solucionar, o dar el motivo, o hacer una nota de que ella trabajó siempre en trabajos insalubres. Ok, y esto lo tiene que hacer el empleador. Esto que me informaron en ANSES de que lo tiene que hacer en AFIP, no correspondería. No, porque la AFIP, ¿qué tiene que ver con esto? No, si ella está en relación de dependencia. Claro, porque entiendo que quizás tienen que modificar la categoría, como para que figure en los aportes como Sí, insalubres, como trabajo insalubre, ¿verdad? pero el empleador se lo tiene que hacer el contador, que no sé si de la empresa, digamos, ¿no? De este centro Claro, de en este salud, caso del digamos, gobierno de la ciudad, porque es un hospital del público. gobierno. Exactamente. Dentro del hospital público tiene que haber una oficina que se encargue de los empleados, o sea, la de recursos humanos, y ahí ver cómo lo puede solucionar. Perfecto, doctor, le agradezco mucho su tiempo y sus aportes. No, por favor, hay que hacer una nota ahí seguramente, y bueno, y presentar, ¿sí? Doc, perfecto, muchas gracias. Héctor, a ver, para activar el audio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Un cliente que tiene 15 años Hola. ¿Me escucha? Hola. Sí, sí, sí. Se escucha. Perfecto. Un cliente de 15 años aportado en la Policía Federal y 30, después se retiró, o sea, dejó de trabajar en la Federal y se fue a trabajar en relación de dependencia a una empresa. 30 años. Mi pregunta específica es, ¿con esos 15 años se puede hacer algo de la Federal? ¿Es insalubre? Claro, pero ¿y en la empresa cuántos 30. años? Y ya está en la, 30. ya tiene 64 años y quiere saber, me está preguntando si puede hacer algo con los 15 años de la Federal. No, porque ¿en qué trabaja ahora el señor? Es abogado, asesor jurídico de una empresa Pero trabaja en relación de dependencia. en relación de dependencia, pero no de la policía. No, no de la policía. Solamente tiene 15 años en la Policía Federal. Exacto, porque son dos cajas diferentes. El tema es que son dos cajas diferentes. Una es de ANSES y la otra es la caja de la policía. ¿Sí? La Federal aporta, tiene una caja diferente. Entonces, lo que habría que hacer ahí es ir
a la parte de jubilaciones y pensiones en la Policía Federal y averiguar si con esos 15 años y por la edad que tiene, le podrían llegar a dar como un retiro, digamos, no va a llegar a ser una jubilación completa, ¿sí? Ah, bien, y no se pisa, porque son cajas diferentes, no se pisaría con la jubilación ordinaria de ACES. Totalmente diferentes son, sí. Perfecto. Gracias, doctor. No, por favor. Hola, bueno, a ver, Rodolfo, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi duda es con respecto a la diferencia, doctor, de qué diferencia hay entre el monotributo social y el monotributo promovido. Porque tengo entendido que uno se realiza por MIANSES y el otro por AFIP. Sí, claro, hay una diferencia, sí. Porque el monotributo del común, ¿no es cierto? Hay categorías, diferentes categorías, y se hace por la FIP, ¿sí? Entonces, se paga mucho más y se paga mucho más por obra social para aportes y se factura generalmente cuando uno trabaja en relación de dependencia, pero factura como monotributista. Perfecto, Y porque en el momento de una persona que viene a consultar para jubilarse, ¿qué es lo conveniente? ¿El monotributo social o el de AFIP, el común? Depende cuántos años le falten para jubilarse, porque yo les recomiendo cuando le faltan pocos años que siga pagando el monotributo social, ¿no es cierto? Y dejó de pagar definitivamente el monotributo que tenía o dejó de trabajar o la actividad que hacía, que pague el monotributo social para completar los años. Ah, perfecto, porque eso me mareaba un poco con la diferencia entre uno y entre el otro, entonces por eso no sabía muy bien cómo relacionarlos. Claro. El social se paga muy poco. Se paga, yo les dije, creo que ahora, no sé si llega a 1.000 pesos o menos, un poquito menos de 1.000 pesos, y tiene obra social y aporte jubilatorio, ¿sí? Que le sirve para completar los... Sí, creo que estaba últimamente en 1280 porque se va actualizando cada 6 meses. Perfecto, doctor. Monotributo, ¿sí? Perfecto, doctor, le agradezco. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Doc, acá Mariela. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la clase, profesor. Una consulta. Madre de 7 hijos. Tiene 6 hijos vivos y, bueno, nació un bebé de 6 meses, de lo cual la señora tiene el acta de defunción. ¿Le corresponde? ¿Le aceptan eso como para que pueda acceder a la pensión de madre de 7 hijos? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. De nacimiento, acta de nacimiento, como que nacieron los 7 hijos y no le piden otra cosa, son 7 hijos. ¿Sí? Sí. Ahora, si le piden que nació y murió y falleció al poco tiempo. El bebé tuvo, creo que, un infarto dentro antes de nacer, nace muerto. Creo que eso es lo que dice el acta de defunción. Ahora, mi pregunta es si ANSES lo dará como válido o no. Depende de la UDAI. Yo diría que me parece que no. Casi seguro que no. Pero no tengo la última palabra. Me pregunto, ante esta situación, a ver cómo lo toman. Claro, claro. Y si no,
¿Cómo, profesor? No lo escuché. Ah, sí, mejor sonido. No me- ¿Ahora? No, no lo escuché. Hola, no Doc, lo perdón, escuché la creo que le está última. fallando a usted, no terminó de escuchar. Sí, no lo terminé de escuchar, sí, exacto. Ahora, Ahora sí. Ahora sí lo preguntaba escucho. que es una persona joven. Es una persona joven, sí. Tiene 57 años. 57. Pero Sí, entonces ese último hijo lo tuvo hace bastante, ¿no? sí. Fue el segundo hijo, digamos. Nació su primero bien, en el segundo lo pierde, que fue sexo varón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue hace muchos años, sí. Bueno, yo te diría que vayas a una UDAI, plantees la situación y a ver cómo Sí. lo consideran. ¿Mm? Ah, bien, bien. Si no, Bueno, si no va a tener que esperar 3 años más y a sí, partir de ahí sí. La hacer, jubilación. Sí, claro, y le van a contar por cada hijo. O sea, claro. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. el tributo social, a partir de ahora, le suman después los hijos. Claro, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariela. Ah, Nancy, ¿estás por acá? Ahora, después de Nancy, te voy a habilitar a vos, Fernando, que tenés la mano levantada hace bastante. Nancy. Nancy está ahí, pero la veo, pero está... Sí, yo también la veo, pero está muteada. Bueno, vamos con Fernando. Fernando, a ver. ¿Estás por ahí? No sé si estás por ahí. Sí, Solicitar audio. Ahí está. Fernando, ¿estás por ahí? están los dos. Sí, 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 es que lo que quiero es Buenas que... tardes, Ahí va. buenas tardes a todos, buenas tardes a la Hola. señorita. Me pregunto por el siguiente lado, doctor. Yo tuve cliente hace muy poquito el cual rechazaba la jubilación. Si bien tenía los aportes, eran anteriores al año 80. ¿Me explico? Cuando le presento los trámites jubilatorios, la que me presento el abogado, me dicen que no puedes acceder al beneficio de la jubilación porque se tomaba a partir de 2003. Por ese hecho, pierde sus años de aporte jubilatorio. Y me ofrecen, o le ofrecen al señor este hacer a PUAM. ¿Me explico lo que digo? Sí, no te entendí un poco ahí. A ver. Sí, Y faltó, a ver si otra vez, porque no se entendió bien. este señor trabajó, un Sí, hombre mayor que trabajó ¿de qué y se trabajó? jubiló. Trabajó en fábricas insalubres. En la Ah, está parte bien. de Trabajos insalubre, perfecto. trabajos insalubres. ¿Con aportes? Con algunos aportes. En esa época, medio que los aportes se perdieron, no los pudimos encontrar, se encontraron un poco aportes. El Bueno, ¿qué empleador total no- encontraste? ¿Cómo? ¿Qué cantidad de aportes, decime, en total? Y él tenía 12 años de aporte más o menos. 12 años y qué edad.
Tenía 65 cumplidos. 65 y 12, sí. ¿Y ahí qué pasó? Le llegaron la jubilación, le quise hacer un tipo de moratoria para que pague la moratoria y no accede a la moratoria. No llega a la moratoria. Claro, no llega a comprar los años dentro del Exacto, periodo que no abarca. llega a comprar, exacto. Sí, Por lo que le ofrece José la POM, pero él no quiere hacer la POM. ¿Hay algún planteo que se pueda hacer un vía judicial? sí. Tenés que esperar después del 23 de julio, cuando salga la nueva moratoria, seguramente ahí va a poder entrar él. Ahí ¿sí? vamos a entrar, a partir del 23 de julio. Después del 23 va a haber una nueva ley y ahí va a poder entrar seguro. Perfecto, muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, Fernando, gracias. Nancy, a ver, ahora. Gracias. Nancy, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Te Sí. escucho. Hola, ¿qué tal? Doctor, una consulta. Una médica que se jubiló porque tenía edad con moratoria como monotributista. Sí, Resulta que la doctora tenía 7 años, 1 mes y 7 días en el Colegio de Provincia de Médicos. sí. Y en la resolución de reconocimiento de servicio dice: reconocer los servicios previsionales con aportes solicitados por la doctora tal, desempeñada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por el término de 7 años, 1 mes y 7 días. Lo mismo abarcan tal periodo, artículo 2. Dicho beneficio no implica reconocimiento de servicios en los términos del convenio de reciprocidad, normado por la resolución 363/81. Lo que pasa es que la doctora le hizo a alguien la jubilación y ella, por ejemplo, a mayo del 2021 cobraba exactamente 18.300 pesos. No tiene ni siquiera una jubilación mínima a hoy. Un desastre. Pero un desastre el cálculo en ANSES. ¿Qué fue lo que pasó? Y sí, un desastre. Ahí hay que directamente... ¿Cuánto hace que se jubiló ella? No, hace bastante, y no sabría, a ver, la resolución es del 8 del 4 del 19. Del 19. Hay que ver, claro, cómo la jubilaron, hay que tomar vista del expediente directamente. Sí. Tomar vista del expediente y a partir de ahí analizar a ver por qué hicieron ese cálculo tan mal. Porque ella no podría estar cobrando con la moratoria que está pagando, por lo menos la mínima tendría que estar cobrando, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, tendría que estar cobrando casi 40.000 pesos más o menos. Sí. Sí. Así que hay que tomar vista del expediente y hacer el cálculo. Sí, hay que pedir el expediente, hacer el cálculo y luego presentar ahí un recurso directamente. Los plazos para la cárcel, para la justicia, todos están vencidos, obvio. Sí, están vencidos, pero se puede hacer, ella no sé si tendrá la resolución, si no tiene Sí, la resolución, si nunca la tengo yo a la resolución. Bueno, se puede hacer el reajuste, entonces, el caso Badaro. Bueno. El caso Badaro puede Sí. hacer el reajuste. Reparación histórica, caso Badaro, que a lo mejor en alguna otra otro taller lo podremos dar, muy interesante, es ahí donde con el reajuste todos estos casos se pueden salvar. Perfecto, muchas gracias. Marianela, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola.
Sí, sí. ¿Qué tal, doctor? Le hago una consulta con la ley de moratoria actual, la 26970, que dice que está hasta el 23 de julio del 22, que es para las mujeres que cumplen 60 este año, las nacidas en el 62. Yo hago la cuenta y me da que los 18 los cumplen en los 80 y hasta el 2003 son 23 años, o sea que los 30 años no los pueden comprar con esta moratoria. No llegan, depende, algunas llegan y otras no llegan. Sí, no. Claro, depende si tienen aportes y por los hijos también. Exactamente, con aportes y con los hijos, ahí sumarían, sí. Esa era mi duda, sí, porque no llegan. Perfecto. No bueno, llegan, muchas sí. gracias, doctor. Muchas gracias, Marianela. A ver. Eduardo, ¿estás por ahí? Eduardo. Bueno, mientras que Eduardo habilita el audio, Lorena, ¿puedes habilitar el audio? Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola. Sí, ¿qué tal? Mi consulta es la siguiente. Me llega una consulta, una mujer con 57 años de edad y 17 años de aporte, está evaluando el tema de la jubilación anticipada. O sea, al tener 17 años de aporte, ¿hay manera de esos faltantes hacer, o sea, no hay manera de acceder a la moratoria o tiene alguna otra opción? No, pero ella está trabajando. No, ella fue desvinculada en el 2019. Los 17 años de aporte son de un solo empleador del 2002 al 2019. Después trabajó, pero siempre sin registro. Exacto. Sí, no tiene más ni monotributo, nada. No está pagando ni monotributo social, no está pagando monotributo, nada. Al día de la fecha, nada. Desempleada desde el 2019 y hasta la fecha, bueno, sin conseguir empleo, por eso estaba evaluando a ver si podía obtener esto. Jubilación anticipada. Sí. Claro. Eso lo evalúan caso por caso ANSES. Vas a tener que ir a una UDAI y ver si te lo toman o no. Ah, o sea, podría existir la posibilidad de que con 17 años lo tomen. 17 años de aporte. 17 años, no lo veo, no lo veo. Con 17, no lo veo. Bueno. Tirate un lance y pregunta, pero no lo veo con 17 años porque es muy poco. Si hubiera tenido ella 25 o un poquito más, tal vez se ajuste. ¿Sí? Se toma también, Bueno. si cobró desempleo, también se toma. No sé si ella se retiró, la echaron, o cómo fue. No fue mutuo acuerdo, fue por mutuo acuerdo, así que no cobró fondo de desempleo. Claro, no. No sé si tiene hijos, también le puede sumar los hijos y ver. Tiene hijos, tiene 4 hijos, sí. Ahí podría ser que sumándole los hijos, a ver si llegaría, pero depende, viste el caso, son muy pocos años, viste. Claro. Bueno, hacemos la prueba entonces. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Eduardo. Ahora te habilito. Por otro lado, están preguntando cuándo se va a estar subiendo el video a YouTube. En estos días, durante esta semana se va a estar subiendo, así que vamos a estar subiéndolo al canal de YouTube. Y en cuanto al material, seguramente el doc nos lo envía a nosotros a la casilla de grados y nosotros se los enviemos a todos los que estuvieron conectados. Eduardo, ahora sí. Yo te estoy habilitando el audio. Necesito que lo habilites, Eduardo. No sé qué pasa. Bueno, Cecilia. ¿Qué? Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Mire,
Bien, una consulta práctica. Vinieron a consultarme por una posibilidad de algún tipo de pensión o algo. Una clienta que tiene una discapacidad de epilepsia lesional, con parkinsonismo. Acá tengo el comprobante, digamos, que le emitió el gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Tiene alguna posibilidad de acceder a alguna pensión? Porque ella no llega con los años para jubilarse. Tiene 55 años. Podría ser, tiene que tener más del 66% de incapacidad. Ajá. Digamos, pero esto no, ¿dónde lo tendría que encontrar el porcentaje de discapacidad? ¿Pedírselo acá mismo? Claro, puede ser que esté en ese dictamen, y si no, tiene que ir a al centro Ramsay, por ejemplo, donde Sí. se hacen las incapacidades. Sí. Un médico Ahí legista también puede hacer. Claro. Con un 60% accedería a una pensión. 66, más del 66%. Más del 66%. Bueno, entonces me voy a poner para que tramite eso, y en base a eso... Tramitar el certificado de incapacidad, o sea, si tiene más del 66 le van a dar el certificado, sí. Porque el certificado de incapacidad puede ser por patología, ¿no es cierto? Hay gente que lo tiene por ejemplo, por diabetes. Los diabéticos insulino dependientes le dan el certificado de discapacidad. Sí. Perdón, ¿cómo? No se escuchó la O por última. una la persona, por ejemplo, que le quedó mal, ¿no es cierto?, para caminar, Sí. motricidad, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Sí. va también el certificado de discapacidad. Y eso ayuda mucho para pedir una pensión no contributiva. Claro, una pensión no contributiva. Está bien, me presento con eso, y ellos igual van a llamar a una junta. Llaman a una junta médica y se tiene que hacer, sí, la revisión. Sí. Perfecto, bueno, entonces me pongo en marcha. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, gracias. Eduardo. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, doctor. Una consultita. El caso es de un mecánico, un muchacho que trabajaba como autónomo, aportaba a ese sistema. Tuvo un accidente de tránsito muy grave, quedó con una discapacidad del 100%. Y bueno, y él me pregunta, ¿se puede jubilar? Pero ¿de qué manera? La cantidad de aporte que tiene son 17 años aproximadamente. Bueno, le van a tomar los 17 años y con el certificado de discapacidad, ahí ANSES va a determinar lo que le van a dar. Pero ¿le conviene ahora o le conviene seguir aportando a pesar de que ya no trabaje? ¿Qué edad tiene? 44. 44. Joven, re joven. Yo diría que no, que podría, o sea, podría obtener ahora una pensión, seguramente por discapacidad, y seguir aportando él como monotributista, por ejemplo, social. Ah, como social. Él en este momento está aportando, pero bueno, entiendo que no es social, sino el sistema común, porque está aportando en monotributo más de 7.200 pesos. Bueno, mucho mejor todavía. Si lo puede seguir pagando, mejor, porque después su jubilación va a ser mucho mejor que la otra, sí. Pero me conviene hacerle ahora, mire, le soy sincero, en realidad es mi hermano, se lo pago yo. Pero Sí, yo creo que sí, entonces sí, te conviene hacérselo, sí, ahora, ya. Se lo hago entonces. ¿Y se lo hago de qué manera? ¿Con una pensión no contributiva? ¿Cómo lo hago? Sí, pensión por discapacidad. Pensión por discapacidad. Perfecto, doctor.
Directamente Bueno, sacas y de ahí ellos te van a pedir y te van a mandar a junta médica y bueno, y todo lo demás. claro, sí, sí, no camino más, así que seguramente ya eso va a prosperar. Bueno, doctor, le agradezco mucho, ha sido realmente muy claro y, bueno, y excelente sus exposiciones. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, Maricel, perdón. Hola, buenas tardes. Hola. Bien, mi consulta es la siguiente. Es con respecto al monotributo social. Si es posible inscribir una persona que está pensionada y recibe un haber que no es el mínimo, un haber grande, digamos. ¿Hay posibilidades para que se pueda jubilar ella? A ver, ella está pensionada con, Sí. con una pensión alta. Claro, es más grande que del mínimo, por ejemplo, 45.000 pesos. Por ejemplo, claro. ¿Y ella cuántos aportes tiene? Nada, tiene muy poquito, tendrá un año. Un año. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 55 años. Es como para armarle la jubilación. Sí, yo diría que sí, que siga aportando como monotributo social, ¿sí? Hay posibilidades porque hoy por hoy es monotributo promovido y tenía intención de pasarla al social porque es un poquito más económico. Sí, es más económico, es cierto. Pero no sabía, como es Sí, sí. pensionada, si lo iba a lograr. Sí, sí, puede pasar, puede. Perfecto, Lo perfecto. que le va a faltar muchos años, ¿viste? Sí. Después vas a ver si sale alguna moratoria, si le puedes agregar los hijos también, y bueno, con todo eso. Claro. Y otra pregunta más, de otro tema. Hay un señor que ya está jubilado, no tiene hijos y desea dejarle su jubilación a un sobrino discapacitado. ¿Hay algún trámite que se pueda hacer? Bueno, ese es un tema, porque lo primero que lo tendría que tener a cargo él. Acá, ok. ¿Sí? Tenerlo a cargo en la obra social, por ejemplo, ponerlo en la obra social, tenerlo, y entonces ahí podría llegar a ser. Y ahí sí, no Que se lo habría que hacer acepte. ningún trámite judicial. Y tendría que ser él, no sé si es menor o mayor el sobrino. No tengo idea de eso, pero si él se transforma en curador. Claro, en curador. Si lo designan curador y lo pone a cargo encima, podría llegar a ser ahí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer escuchar su charla. Se aprende mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Andrea. Andrea. Sí, buenas tardes. Consulta. Una señora trabajó más o menos hasta el 89, 90 como empleada de casas particulares durante más o menos 16 años. Sí. Pero ahora desde 2006 más o menos está jubilada como ama de casa y también cobra pensión por el fallecimiento del marido. Sí. Esos 16 años, ¿se puede hacer un reconocimiento de servicio para aumentar un poquito su haber jubilatorio o ya se perdieron? Pero a los 16 años ya los tenía incorporados. Lo que pasa, la patrona en ese momento le redactó un papel de puño y letra diciendo que durante esos 16 años ella trabajó, prestó servicio en su casa, nada más, tiene eso nada más. Ah, le redactó un papel, pero no tiene Sí. aportes. No. No, no. ¿No se puede hacer nada? No se puede hacer nada, no. Igualmente no le aumentaría el haber, no, lamentablemente no. Bueno, muchas gracias, doctor. No. Ahí le estoy dando el audio a Nancy. Nancy, te estoy solicitando el audio. No sé si lo puedes... Ahí, ahora sí creo. Ay, lo activaste y se... Bueno, pasamos con Sergio.
Hola, buenas Hola, tardes. Sergio. ¿Qué Ya se tal? te escucha bien. Bárbaro. Dos preguntas cortitas. La primera, respecto de lo que sería cuidar. ¿Hay un tope en la cantidad de hijos, por ejemplo? Si una persona tiene 5 hijos, ¿son 5 años? ¿O hay un tope en la cantidad de hijos y los años que le reconocen por cuidar? No hay un tope, no. Bien. Y Son la segunda pregunta. ¿Puede tramitar una mujer la PUAM y a la vez aportar como trabajadora de servicio doméstico o monotributista social o debe cesar en la actividad esa? Sí, yo diría que si saca la PUAN, no tiene que tener nada, o sea, ningún aporte de ningún lado, no. En negro tendría que trabajar. Ajá. Entonces, lo que sí, retomando la primera pregunta, entonces, si tiene la cantidad de hijos que tenga, es un año por hijo. No hay un tope, no hay un máximo. Es un año por hijo, si es un hijo adoptivo, 2 años más, y si es discapacitado, 3 años, y si tiene asignación por hijo durante 12 meses, otro año más se cuenta. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, Ximena, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Una pregunta cortita. ¿Cómo puedo saber si una docente jubilada de Capital que tiene en su liquidación del haber un concepto de una variación salarial de la Subsecretaría de Seguridad Social, la resolución número 14, cobra la movilidad correspondiente? O sea, si esa variación salarial que le están pagando es la que efectivamente le corresponde, habiendo estado 10 años frente a alumnos y demás. Y demás, sí. Bueno, eso tendrían que sacar un turno y ir directamente a ANSES, ¿sí? Ahí te van a decir directamente por qué le están pagando eso, pero tendrías que tomar vista del espejo, yo te digo. Es lo mejor. Sí. O sea, el concepto entiendo que está bien caratulado, ¿no? Con ese nombre, ese que corresponde a la movilidad del 82%. Sí. Porque estuvo solo 10 años al frente de curso y nada más. Estuvo 11, pero comprobables y el periodo correspondiente para Capital Federal, para haberse jubilado, toda la vida lo único que hizo fue estar en docencia. Sí, claro, y los 10 años tiene que estar al frente de curso. Sí, sí, eso digamos. sí. Sí. Sí, está, pero yo digo, siempre yo les recomiendo tomar vista del expediente, ¿viste? Pedir, y en el expediente ahí vas a ver todo, cómo están presentados los papeles, ¿sí? Y a partir de ahí uno puede reclamar. Si no le están pagando lo que corresponde, ahí va o sea, vas a pedir un reajuste que te lo van a denegar, y ahí vas a la justicia federal con el caso Badaro y otros, ¿sí? Sí. ¿Debería hacer el cálculo yo directamente una vez que vea el cómputo de la liquidación en el expediente o en general se deriva a algún contador para saber lo de la movilidad del 82% más que nada? Sí, mira, para eso hay que hacer el SICAM. Si sabés hacer el SICAM, ahí sale automáticamente. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, a ver, Claudia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es acerca del IPS, ¿no? Me consultaron médicos, especialistas digamos, que trabajan en terapia intensiva, es decir, con trabajo insalubre, y algunos ya cumplieron con la edad, cumplieron con los años, digamos, que correspondían, ¿no? Pero aportaron, porque los aportes comenzaron a hacerse en la provincia de Buenos Aires a partir del 2007, porque eran empleados municipales, luego pasaron a la provincia, ¿no? Entonces, les quedan a algunos una diferencia de entre el 14 y al 16% en un año, 2 años, 3 años, ¿no?
Yo lo que quería saber es si en el IPS hay moratoria como para que se pueda hacer ese pago en una sola, digamos, en un solo monto, o si se inicia el trámite de la jubilación y a posteriori se va, digamos, pagando esa diferencia, ¿no?, de ese 2% con la jubilación mensualmente. Bueno, el tema de la caja del IPS es muy compleja en todos, tanto municipales como hospitales, los que trabajan en hospitales, como docentes, policías, siempre es re compleja la caja, porque es, una vez que uno se jubila en la del IPS, es tan complicado volver para atrás, o sea, revertir la situación, que yo diría que saques un turno, vayas directamente al IPS y ahí plantees el problema, a ver, porque pasa como 8 o 10 oficinas para que te lo resuelvan. No es como ANSES, que ANSES de repente pasa a jurídicos, y en jurídicos te lo resuelven, sacan una resolución, y bueno, y vuelve. Es un poco menos engorroso, y encima es en La Plata, ¿no? Sí, no, es que es eso lo que me está pasando, que me cuesta acceder, digamos, y tener una versión unificada. Por eso le consultaba, si tenía idea del trámite. Sí. No hay no, ahí no te puedo ayudar en esa parte porque es re complejo, y quizás yo te diga algo y ellos de otra forma, ¿no? Te van a contestar, lo van a tratar de... No, tenía, digamos, intención esa de pedir el turno e ir personalmente para poder, porque me parece que virtual no lo iba a poder resolver. Así que bueno, igual, muchas gracias. No, de nada. Bien, muchas gracias, Doc. Elsa, ¿estás por allí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Este es un tema por ahí personal que yo me quedé con una duda. Es mi jubilación propia, digamos. Con 10 años y 6 meses de relación de dependencia, y después el resto monotributo como profesional, yo reuní en total 25 años. Como tenía la edad, presenté los papeles, fueron 5 años por la moratoria esta 26970, ¿sí? Entonces, me otorgaron la mínima. Digamos, mi pregunta es la siguiente: el hecho de comprar aportes, sean 5, sean 7, los que fueren, ¿marca, digamos, el destino de la jubilación, que va a ser la mínima? No. No necesariamente. No necesariamente, no. Ajá. Porque yo pienso, ¿cómo podría hacer para controlar si está bien otorgado, digamos? Está bien, esos 10 años y pico y 6 meses fueron allá a lo lejos, en el 80 y algo, y del 82 al 94, una cosa así. Se pagaba poco, era empleada administrativa, digamos, ¿no? Un sueldo básico. Y el monotributo profesional siempre pagamos poco, porque eso lo marca el Estado, digamos, ¿no? Por más que uno quiera aportar más, no hay posibilidad. Perdón, ¿están los 30 años aportados completos o fue o los 5 años decís con moratoria? No, los 5 años fueron con moratoria y después 1 año por tareas de cuidado, uno de los hijos. Sí, no, muy difícil que te la puedan llegar a subir la jubilación, no. O sea, vas a seguir cobrando con la movilidad que se da cada 3 meses que está establecida, sí. Claro, no, porque todos me decían, mirá, no creo, porque es más, yo fui y reclamé en un momento, porque ahí decía, la resolución dice que me dan la PBU, la PC
Y bueno, y la verdad es que no hay un ítem que no está, y me dicen que es porque para poder cobrar algo de los años de relación de dependencia es a partir del 94. Exacto, sí, del 94 en adelante, sí. Que es la compensatoria, digamos, ¿no? Y depende del trabajo que uno hacía, depende un montón de factores, sí. Ajá, ¿y es por mes, por año completo o fracción mayor de 6 meses? Sí, fracción mayor de 6 meses, sí. Está bien, pues yo tengo 6 meses y un día, y por eso creo que no me lo otorgaron. Igual no me cambia nada porque en el recibo dice complemento, no sé cuánto, que es para poder llegar a la mínima. Sí, no cambia nada, no. En absoluto no va a cambiar nada. Bueno, la verdad que tuve suerte de pasar el socioeconómico, porque también estaba esa traba, así que bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Elsa. Nancy. Perdón, ya nos nos pasamos un poquito bastante, diría, del horario, pero no sé si el doc no tiene ningún problema, seguimos. Una consultita. Seguimos. ¿Puede ser? No hay problema. Una consulta. Monotributo social y monotributo promovido, ¿piden pruebas al momento del inicio? ¿Pruebas de la actividad o no? ¿Solamente con SICAM es suficiente? Sí, suficiente, sí. Porque el social uno lo saca por mi ANSES y lo tienen que aprobar. Claro, directamente aprobar y ya está, sí. Perfecto, eso solo. Muchas gracias, muy amable. Muy bueno el curso. Muchas gracias. Sandra, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí. Bárbaro. Doctor, una consultita. Una persona jubilada por el decreto 4257 del 68, tarea riesgosa, ¿puede trabajar en relación de dependencia como lo puede hacer con la 24241? No. No. Bueno. Yo tuve un caso ahora, sí, de tareas insalubres y riesgosas, y me vino a consultar justamente esto, que con lo que está cobrando no le alcanza porque tiene muchas cosas que pagar, muchas deudas. Entonces me decía que le salió un trabajo ahora para hacer rutas y todo eso, ¿no? Que sería de un trabajo, o sea, parecido a lo que él estaba haciendo. Entonces, justamente se jubilan con menos edad para no seguir trabajando, ¿sí? Entonces, en tareas comunes tampoco, en ningún tipo de tareas bajo relación de dependencia, le queda trabajar en negro únicamente. No, hay otra posibilidad. Puede él hacerse monotributista y facturar, y ahí sí. Bien, facturar puede. Listo, muchas gracias, doctor. Muy buena clase. Podría también preguntar, porque a veces le va a decir, si es insalubre, bueno, en ANSES le van a contestar, no puede trabajar en nada, seguramente. Por eso se jubiló con menos edad. Pero facturar se puede, así que eso ANSES a veces no lo saben algunos empleados, pero se puede. No está prohibido ni perjudican nada, ¿sí? Gracias, doctor. Muy bien, Inés es la última. Hola, de nuevo. Perdón, pero estoy muy difónica. En realidad era un comentario para una de mis colegas que preguntó por el tema de IPS, que el doctor le contestó, bueno, nada, es un aporte para decirle, por el tema de tener que sacar turnos y demás, hay oficinas que son los CAPS, que están en diferentes lugares, en diferentes regiones dentro de la provincia, y tendría que buscar cuál de ellas le queda más cómodo, porque para sacar un turno en La Plata
yo logré sacarlo en un momento a las 2 o 3 de la mañana por mi Argentina, porque si no es muy complicado. En esos lugares, yo le decía a los CAPS, es probable que en asesoramiento, que es uno de los ítems que tiene para elegir, puedan darle un asesoramiento general. Y a partir de ahí puede ver qué es lo que va a hacer ella en especial, ¿no? Sobre el tema puntual que consultó. Bueno, nada, era eso, un pequeño aporte. Sí, Muchas gracias, Inés. Sí, no le quise decir sobre eso porque los CAPS generalmente ponen gente no muy especializada y saben muy poquito y miran en la computadora y como que se les cuelga y dicen, ay, no te lo puedo resolver, tenés que ir a La Plata o a una... hay algunas que son unas oficinas muy chiquitas y no tienen toda la infraestructura que deberían tener. Entonces, en La Plata, ahí está la respuesta, digamos, lo más, ¿no? Pero bueno, es complicado conseguir el turno y lejos para ir. Es cierto. Bueno, Doc, como hemos visto, nada, primero le agradecemos por su generosidad y por habernos brindado un ratito más de su tiempo para poder resolver todas las dudas. Eso por un lado, y por el otro, nada, no son más que agradecimientos en el chat por lo basta que fue la charla y nada, preguntan por el material, pero el tema del material ya lo resolvimos, así que... Yo se los voy a pasar el material y gracias a ustedes. No, por favor, Preguntaron a todo el centro de graduados, el equipo, como siempre, excelente.